Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión compartiremos el análisis sintáctico de las oraciones simples. El análisis sintáctico de la oración parte de dos elementos fundamentales: la delimitación del sujeto y del predicado. Cuando hablamos de sujeto, nos estamos refiriendo a lo que se dice, al tema del que se habla en la oración. Cuando hablamos del predicado, nos estamos refiriendo a la acción que se le atribuye al sujeto o a la acción en general, que es el rema, lo que se cuenta de un objeto, de una persona, animal, situación o circunstancias. Es importante que aclaremos que no todas las oraciones tienen sujeto, solo las oraciones bimembres. El predicado está identificado por la presencia de un verbo en forma personal o conjugado, y semánticamente se puede identificar porque, aunque el verbo no esté escrito, se entiende que la oración está completa. Vamos a ver los componentes del sujeto. El sujeto tiene modificador directo. Lo vamos a abreviar como un MD. El modificador directo es un determinante o un adjetivo que afecta directamente al núcleo del sujeto, que es el sustantivo o una palabra sustantivada. Una palabra sustantivada también se le llama metábasis, es decir, cumple una función de sustantivo aunque por naturaleza no lo es. Por ejemplo, cuando yo digo el hijo lloró en el patio, él es un artículo que, si intento cambiarlo de género o de número, me afecta directamente al núcleo hijo, que es el sustantivo, y también entonces debo cambiarlo, porque si digo la, no sería hijo, sería hija. Por tanto, se dice que es un modificador directo. Tenemos también el modificador indirecto. El modificador indirecto es un segmento introducido por preposición que no afecta directamente al núcleo del sujeto. Seguimos con el ejemplo anterior, el hijo lloró en el patio. Si digo el hijo de mi tía lloró en el patio y cambio el MD o modificador directo y el núcleo, que es hijo, la hija de mi tía, la partícula de mi tía seguiría sin afectarse. Al cambiar el género del artículo y el sustantivo, el segmento de mi tía no sufre ninguna alteración. Por eso es un modificador indirecto. También tenemos el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es la parte central del sujeto. Es un sustantivo o una palabra sustantivada. Por ejemplo, el sistema solar está caracterizado por su inmensidad. El sistema solar es el sujeto y el núcleo es el sistema. El y solar serían entonces sus modificadores directos. El es un determinante y solar es un adjetivo. Tenemos también como componente del sujeto la aposición. La aposición es una información aclaratoria que se coloca en el sujeto. Su ausencia no hace cambios en la interpretación del enunciado. Siempre va entre comas, rayas aclaratorias o paréntesis con la misma función. Por ejemplo, cuando decimos Barack Obama, primer presidente negro de Estados Unidos, ganó un premio Nobel de la Paz. La aposición primer presidente negro de Estados Unidos es para intensificar quién es Barack Obama. El vocativo es un llamado que se hace al sujeto. Siempre el vocativo aparece en enunciados imperativos o exhortativos. Mi querido viejo, venga a bailar conmigo. Estudien, jóvenes, si quieren aprender. Cuando el vocativo está en medio de la oración, debe ir separado entre dos comas como la aposición, pero no lo vamos a confundir, porque el vocativo es el núcleo del sujeto y la aposición es una aclaración que hacemos del núcleo. Entonces, aclarados los componentes del sujeto, vamos a ver los componentes del predicado. El componente principal del predicado es el núcleo del predicado, que es un verbo conjugado que puede estar en forma simple, como cuando tenemos una sola palabra, comimos, dormimos, bailamos; en forma compuesta, cuando tiene el verbo auxiliar haber, he comido, he bebido, he saltado, hemos salido; o en perífrasis verbal, cuando tiene verbo conjugado,
con un verbo sin conjugar o un verbo conjugado con partícula más un verbo sin conjugar en cualquiera de las tres formas, en infinitivo, en participio o en gerundio. En el caso que tenemos en esta oración, iremos a comer, tiene tres palabras: el verbo ir, la preposición a y el verbo comer, que es la fuerza, pero está en infinitivo. Otro componente del predicado es el objeto directo o complemento directo. Algunos autores le dicen objeto directo, otros le llaman complemento directo, pero es la misma función. Es una función sintáctica argumental, es decir, seleccionada por el significado del verbo, que se puede sustituir por los pronombres lo, la, los y las, y que delimita el significado del verbo. Si decimos tomó su mano, podremos sustituir su mano, que es el objeto directo, por la, y decimos la tomó. Observaba las olas. Las olas, que es el objeto directo, las sustituimos por las, porque es el que concuerda en género y número. Las observaba. Desea entrar, lo sustituimos por el pronombre lo desea. Otros componentes del predicado son el objeto indirecto o complemento indirecto, que es una función sintáctica relacionada con la persona o cosa a que se destina o dirige algo. Donó a su sobrina sus bienes. Le donó sus bienes. En este caso, los pronombres que pueden sustituir el objeto indirecto son le y les. Compró una casa a un constructor. Le compró una casa. Sustituimos a un constructor, que sería la persona o cosa a quien se está destinada, y lo sustituimos por le. También tenemos los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales son modificadores no previstos en el significado del sujeto. Son externos y no afectan el significado de lo que se quiere expresar. Hay de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad o grado, de compañía, de medio, de materia, de finalidad, de beneficiario y de causa. Veamos entonces en qué consiste cada uno. El complemento circunstancial de modo aporta la forma, responde también a la pregunta ¿cómo? Actúan con temor. Entonces le preguntamos, ¿cómo actúa? Con temor. Tenemos de lugar, que designa el espacio, responde a la pregunta ¿dónde? Llegó hasta el final de camino. ¿A dónde llegó? Hasta el final del camino. Tiempo, sitúa en coordenadas temporales y responde a la pregunta ¿cuándo? El tren sale más tarde y le preguntamos ¿cuándo sale el tren? Y la respuesta más tarde. De cantidad son los que aportan intensidad, ponderación o grado. En este ejemplo ha sufrido una eternidad, para hacer referencia al tiempo tan intenso relacionado a la cantidad. Entonces, tenemos una eternidad. ¿Cuánto ha sufrido? Una eternidad. De compañía, como su nombre lo indica, acompaña o participa en el proceso verbal. María canta con nosotros. ¿Quiénes acompañan a María? Nosotros, con nosotros. De instrumento, es un utensilio, dispositivo o recurso empleado para hacer algo. Si decimos lo golpeó con la silla, le preguntamos ¿con qué lo golpeó? Y responderá con la silla. Tenemos complementos circunstanciales de medio, que son las entidades, animadas o no, que representan el canal o la vía por medio del cual se realiza la acción expresada en el verbo. Cuando decimos, por ejemplo, se comunican por computadoras, ¿verdad? ¿Cuál es el medio por el que se comunican? Entonces, por computadoras. De materia, se refiere a la realidad que sirve para elaborar, ocupar, tratar, modificar o transformar algo. En el ejemplo, lo escribió con tinta negra. Entonces, ¿cuál es la realidad que ha servido para transformar? Pues la tinta negra. Entonces, con tinta negra es de materia. De finalidad, expresan un propósito u objetivo de la acción. En el ejemplo, por ejemplo, viene a su revisión anual. ¿A qué viene? A su revisión anual. Entonces, esa es la finalidad por la que viene. Llegó a pedir disculpas. ¿A qué vino? A pedir disculpas. La razón por la que llegó fue para pedir disculpas. Es la finalidad.
de causa, motivo o razón del proceso significativo por el verbo, si decimos la suela de los zapatos resbala con el hielo. El hielo es la razón por la que los zapatos resbalan, por eso es de causa o motivo. Los complementos circunstanciales de beneficiario es quien recibe el daño o el provecho de la acción presentada por el verbo. Cuando decimos trabaja para su papá, ¿quién es que recibe el beneficio? Pues para su papá, lo hizo por todos nosotros, es de beneficiario. ¿Quiénes son los beneficiarios de lo que hizo? Pues todos nosotros. Recuerde que el sujeto puede aparecer en cualquier parte de la oración. Puede estar al principio, al final o en medio. Lo importante es poder reconocer cuál es el tema o el punto fundamental del que se está hablando. Si decimos, por ejemplo, la profesora explicó la Revolución Francesa, vamos a hacer el análisis de esta oración para ver los componentes que tiene. Dividimos la oración en sujeto y predicado. El tema es la profesora, que concuerda con el verbo, la profesora explicó, y explicó la Revolución Francesa, sería el predicado, que es el rema o lo que se dice del sujeto, como nos han enseñado tradicionalmente. Vamos a verificar que la profesora en su componente de sujeto tiene un modificador directo, un núcleo del sujeto. ¿Por qué la es un modificador directo? Porque si cambio el femenino por el masculino, tendríamos que decir el profesor, ya no podría ser el profesora. Por tanto, la, artículo, funciona como modificador directo. Profesora es un sustantivo que hace la función de núcleo del sujeto. Explicó la Revolución Francesa, que es el predicado, tiene dos partículas o elementos. Explicó como núcleo del predicado la Revolución Francesa como el objeto directo. ¿Qué explicó la profesora? La Revolución Francesa. La librería cierra a las 8 de la noche. Veamos cómo dividimos esta oración. El tema es la librería, que concuerda con el verbo cierra, y el predicado cierra a las 8 de la noche. Tenemos los componentes relacionados con el sujeto, un modificador directo más un núcleo del sujeto, la librería, cierra, que es el núcleo del predicado porque es el verbo conjugado, ¿verdad?, que hace fuerza a la acción. Y le vamos a preguntar al verbo, ¿a qué hora cierra la librería? Y entonces él me va a responder a las 8 de la noche. Entonces esto se convierte en un complemento circunstancial de tiempo. Argentina es un país de América del Sur. Vamos a ver cómo dividimos esta oración. Argentina, sujeto, es un país de América del Sur, predicado. Esta oración, veamos qué tiene. Argentina, nombre propio, sería todo el núcleo, porque es una sola palabra. Entonces el sujeto tiene un núcleo. Tenemos el predicado, es núcleo, verbo copulativo. Entonces, ¿qué es Argentina? Pues un país. ¿Y dónde está ese país? Ese país es de América del Sur, complemento circunstancial del lugar. Este año comienzo la facultad. Vamos a ver qué pasa con esta oración. El verbo comienzo me va a llevar hacia una persona y ese comienzo me lleva a yo comienzo. Como el sujeto está identificado por el verbo pero no está escrito dentro de la oración, entonces es una oración de sujeto omitido. Esta oración de sujeto omitido, ya sabemos que en el sujeto no encontraremos ningún elemento y nos vamos directamente a analizar el predicado. Y entonces le voy haciendo la búsqueda al núcleo del predicado, que es el verbo conjugado comienzo. Entonces le voy a hacer las preguntas correspondientes al verbo. ¿Cuándo comienzo la facultad? Este año. Entonces este año es un complemento circunstancial de tiempo porque responde a cuándo. ¿Y qué es lo que comienzo este año? La facultad. La facultad es el objeto directo